que avisa de una intervención tan fuerte por parte del Tesoro de Estados Unidos. Lo invitamos a conversar, a ver qué mirada tiene sobre esto, a el ex vicepresidente de la Nación, ex ministro de Economía, Amado Boudou. Amado, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pagíniger, en Que Vuelvan las Ideas. Te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas. Bueno, gracias a vos. Y que vuelvan. Sí, ojalá. Gracias, Amado, por responder tan rápido. Supongo leíste el comunicado del secretario del Tesoro estadounidense. Básicamente dice, está el swap para Argentina, pero además hay una intervención directa que realizamos hoy. En el mercado de cambio, vendió dólares el Tesoro estadounidense, porque creemos que el esquema de bandas está muy bien, y bueno, este es nuestro firme compromiso con los lineamientos del gobierno de Javier Milei, y le avisamos a nuestro sistema, a nuestros dos partidos políticos acá en Estados Unidos, que entiendan la importancia estratégica de Argentina y el vínculo que estamos teniendo. Creo que básicamente ese es el sentido del mensaje. ¿Y cómo lo estás analizando, Amado? Bueno, primero es un análisis, digamos, a primera charla, ¿no? Sí. Casi razonando juntos al aire con las y los oyentes de la Radio de las Madres. Un lujo para nosotros. Muchas gracias, igualmente. Yo lo que te diría que, primero, esto termina de desenmascarar la cuestión de que la teoría económica es una técnica o una ciencia, ¿no? Está claro que en el mejor de los casos lo que nos enseñan como teoría económica y lo que se repite sin parar en los medios dominantes y en el propio gobierno, en el mejor de los casos es una ideología disfrazada de pseudociencia. Primera cuestión, termina de dejarlo claro el gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, acá no importa ningún análisis de largo plazo, de contexto o de variables, sino que es una jugada política de destinar recursos a lo que consideran un aliado estratégico en la pelea con China. Primer tema que me parece que hay que dejar bien clarito. Porque, como bien debiera saber el peronismo, y la política más importante es la política exterior, ¿no? Claro. Entonces ahí tenés una definición. La segunda definición es, en economía la única pregunta relevante es ¿para quién? Porque acá lo que va a empezar a circular, bueno, esto es bueno, es malo, es bueno para Argentina. En economía no existen los buenos y los malos absolutos. La pregunta es ¿para quién? Entonces, ¿esta medida es buena para los especuladores? Sí. ¿Es buena como una suerte de seguro de cambio para aquellos que hacen carry trade, o sea, bicicletas financieras? Sí. ¿Es buena para sostener el valor del dólar en el mercado cambiario? Sí. ¿Es buena para los trabajadores argentinos? No. ¿Es buena para el funcionamiento del esquema productivo argentino? No. ¿Es buena en definitiva para no, ¿por que qué? Argentina Porque consolida este esquema, este plan de ajuste, digamos. Mira, yo creo que este es un paso también hacia un intento de dolarización de la Argentina, ¿no? Es un tema del cual dejó de hablarse, pero me parece que siempre en el gobierno por lo menos debe estar dando vuelta la necesidad o lo que ellos creen que es la necesidad de que Argentina no tenga moneda propia. ¿Por qué, Amado? ¿Por qué en este movimiento o en esta decisión ves eso, un camino hacia la dolarización? Porque es un camino donde la macroeconomía argentina va a estar dominada por decisiones del Tesoro de Estados Unidos. Y ahí está claro que para los intereses que tiene Estados Unidos en la región, sobre todo en el Atlántico Sur, respecto a lo que va a ser, entiendo yo, el futuro de la logística y el comercio global, es clave lo que pase en la Patagonia. Es por eso que vos has tenido una y otra vez visitas de autoridades militares norteamericanas en Argentina como no se veía desde la década de los 90, ¿no? O incluso más, te diría. Uh-huh. Entonces me parece que todo esto hay que atarlo. Y vos fijate, yo creo que la noticia económica de hoy es que Nissan deja de producir autos en la Argentina. No es que el Tesoro interviene en el dólar, porque esa es una noticia financiera. La otra es una noticia productiva, que implica pérdida de puestos de trabajo, que implica pérdida de industrialización en la Argentina. Entonces, la microeconomía argentina
se va a seguir viendo afectada negativamente por las políticas de Milei, sobre todo en lo que tiene que ver con la demanda agregada y el mercado interno, ¿no? A ver, Amado, soy muy cara dura, me animo a discutir un poco eso, porque no, está bien. Como bien decías antes, todo lo que estamos viendo es ideología. Escúchame, Milei le decía ñoqui a todo el mundo. No. Perdón, Esper. Sí, está bien, es buena esa. Hago este planteo. Evidentemente acá hay una decisión política o geopolítica de Estados Unidos y ese es el manto sobre el cual ahora la política argentina y su política económica y su desarrollo va a quedar encorsetado. En ese sentido... No podés analizar nada de lo que está pasando por fuera. Es muy evidente que eso es una decisión en la cual el gobierno de Estados Unidos va a asignar recursos. Claro, entonces digo, todo lo que pueda pasar en la economía real va a estar siempre sobredeterminado por este tipo de injerencia al que el gobierno no lleva. Y te hago otra pregunta. Cuando Bessent dice, Argentina va muy bien, va todo fenómeno, tiene un problema de liquidez, y sale a comprar, a vender dólares en Argentina. ¿Te acordás que eso se decía en los 90, no? Que no había un problema de solvencia, sino de liquidez. Ah. Bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia. O sea que está confesando que es un parche. Pero no te quepa duda. Esto, por eso, le va a dar estabilidad, entre comillas, que es una palabra, me parece que la economía le contrabandea a la física, lamentablemente, al mercado cambiario. Y sí, vas a tener mayor oferta. Ahora, ¿en qué se va a aplicar esa oferta? Y bueno, como viene haciendo este gobierno, pensando de lo financiero a lo real. Claro. Entonces, es probable que vos tengas estabilidad cambiaria durante un tiempo, a costa, porque siempre en economía también, viste la idea de los economistas del costo de oportunidad, se la aplican siempre a las políticas que van a favor del pueblo. Uh-huh. Pero acá hay un costo de oportunidad también, que es qué pasa con el entramado productivo en Argentina, qué pasa con la economía argentina, qué pasa con aquellos empresarios que invierten en actividades que generan puestos de trabajo. No bueno, ahí es donde pega el tema de las reformas, porque lo que confiesa es, mirá, no llegan al 26. Entonces acá aparece, para sostener este esquema cambiario, acá aparece, o eventualmente para sostener políticamente al gobierno, por cómo se la jugó por el esquema cambiario, acá aparecen estas guitas del Tesoro para sostener el tipo de cambio. Y después vendrá el flujo, dice Bessent, creo que lo dice casi literalmente, cuando se den las reformas y ahí empiecen a correr las inversiones. Es decir, es el precio que está pagando el Tesoro estadounidense para sostener a este gobierno para que lleve adelante esas reformas para consolidar ese modelo de ajuste que es donde termina impactando la economía real. Un poco ese sería el esquema. ¿Cuántas veces escuchamos, supongamos que ese es el esquema, ¿no? Sí. Bueno, el país tiene que tener estabilidad macroeconómica, lo digo muy entre comillas, porque es una estabilidad que no incluye los ingresos. Para mí la principal variable macroeconómica de un país son los ingresos de su población. Y es curioso que cuando se habla de estabilidad macroeconómica, en términos ortodoxos, jamás se mete esa variable, ¿no? Entonces, ese cuento, que sería la teoría del derrame, digamos, en definitiva, no es más ni menos que eso, ¿no? Y que sería que hay que sacrificarse hoy para tener un futuro venturoso, ¿cuántas veces lo escuchamos en Argentina? ¿Cuántas veces escuchamos hablar de la lluvia de inversiones? Cosas que nunca llegan. Que nunca llegan porque, en realidad, Argentina es un país que necesita de su mercado interno para poder sostener una industria. Si no, va a ser solo actividades extractivas que van a venir, probablemente, o no, pero no le van a hacer ningún bien a la vida de los argentinos y las argentinas. Por eso, ¿le va bien a la Argentina? Es una pregunta demasiado abierta. Yo digo, ¿a quién le va bien en la Argentina, ¿no? Y la Argentina es un país que algunos se burlan de la cuestión distributiva. Fíjate, si no quieren ver índices, porque yo también desconfío de las estadísticas, tenemos un indicador que es mucho más fuerte que un índice. Durante la pandemia, cuando Carlos Heller y Máximo Kirchner llevaron adelante el impuesto a las grandes fortunas, en un país de 47 millones de habitantes, alcanzó a 14.000 personas. Ese es un indicador de la concentración de la riqueza y del ingreso a la Argentina. 14.000 personas tienen la mayor parte del ingreso y la riqueza de un país de 47 millones de habitantes. Claro. Entonces, tenemos un problema distributivo. A ver, Amado, te voy a trasladar una reflexión que recién hacía Néstor Restivo.
Él decía, frente a esto que está ocurriendo, debería haber una suerte de mesa de referentes de política económica, en este caso de Fuerza Patria o de los sectores, de los espacios políticos que conforman ese Frente Nacional y Popular, y tener un posicionamiento muy claro. Y agregaba Luispa que además lo incorpore en la agenda de debate hacia las elecciones del 26 de octubre. ¿Falta eso? ¿Existe y no lo vemos? ¿Estás de acuerdo? No tengo dudas. No tengo dudas que tiene que haber referencias claras respecto a ciertos temas, ¿no? Este es un tema que supera la cuestión económica o financiera. Este es un tema eminentemente político que tiene que ver con las relaciones exteriores de Argentina, tiene que ver con su lugar en Latinoamérica. No es casualidad que Estados Unidos invierta estos fondos en Argentina para lograr una suerte de balance o contrapeso respecto de lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Y los BRICS. Entonces me parece que son todas cosas que no se pueden perder de vista y requieren de posicionamientos fuertes y claros. Te agregaría que muy vinculado a este tema tendría que haber un posicionamiento fuerte y claro respecto al tema de la deuda, porque son dos piezas, digamos, de carácter político-económico que van de la mano, ¿no? Uh-huh. O sea, ya empezar a construir un posicionamiento de qué hacer con la deuda cuando se sea gobierno, digamos. Mira, yo no tengo duda que por este camino las elecciones presidenciales van a ser para el campo nacional y popular. Ahora, este camino podemos llegar como en el 2019 sin un programa concreto, o podemos llegar bien armaditos respecto a qué hay que hacer, porque hay que hacerlo desde el primer día, ¿eh? Acá no hay una cuestión que se pueda resolver tomando café y mirando qué pasa día a día. Hay que hacerlo en el primer día. ¿Y vos qué aportarías en esa conversación? ¿Cuál sería tu aporte sobre qué habría que hacer con la deuda en el primer día? Yo creo que lo primero que hay que hacer es decir que hay deuda que Argentina no puede ni debe pagar porque es ilegítima e ilegal. Y hay que sentarse a una mesa de negociación. No es que no hay que sentarse a una mesa de negociación, pero con todas las cartas en la mano. No con el manual del endeudador, sino con el manual del endeudado. Y no sería algo nuevo, ya lo hizo Néstor Kirchner esto, ¿no? Me parece que hay que ser muy claros y Argentina eventualmente tiene que plantear la necesidad de pensar autocentrado la cuestión del vínculo con los mercados financieros, porque la verdad que los mercados financieros están hechos para especular y no para inversiones en la economía real. Y nosotros tenemos otra formación. Un ejemplo, el caso de la primera inversión que hubo en Vaca Muerta se hizo con una empresa privada, en una suerte de joint venture, pero fue inversión en la economía real, no a través de los mercados financieros. Uh-huh. Entonces no es una cuestión de ser pro o anti-empresario, sino una cuestión realista de lo que Argentina puede y debe hacer para darle respuesta a su población. Lo último, Amado, no porque nos interese la discusión interna de Estados Unidos, sino para graficar un poco la debilidad de la Argentina en esta relación. Scott Bessent se debe sentir incomprendido por su política interna, ¿no? No debe saber cómo explicarle, che, pero ¿no ven lo regalado que están un enclave geopolítico tan importante? Entiendan que apenas con un puñado de miles de millones de dólares podemos quedarnos con la influencia sobre un país tan importante. Yo imagino que esa debe ser la línea de Bessent. Está claro que la política exterior de Estados Unidos va en ese camino, y aunque en apariencia haya quejas o discusiones, en ese sentido van a ser puntuales. Estados Unidos tiene muy clara cuál es su política internacional con uno u otro gobierno, y yo creo que es claro que va en este sentido el, entre comillas, apoyo a Argentina, que no es ningún apoyo a Argentina, porque son todos movimientos financieros que Argentina va a tener que seguir pagando. Acá no es que Argentina está recibiendo un regalo o una ayuda. Lo que está haciendo, se está involucrando en la política exterior de Estados Unidos, recibiendo herramientas económicas que en algún momento va a tener que pagar. Amado, gracias. Un abrazo grande. No, muchas gracias a vos. Amado Budu charlando con nosotros, bueno, a modo de lectura compartida, reflexión compartida, con los elementos que dan
ese mensaje del secretario del Tesoro, donde, reiteramos, lo que dice es, está el swap por 20.000 millones para la Argentina, pero también intervenimos directamente desde el Tesoro estadounidense en el sostén de este tipo de cambio, ¿no? Y eso dice un montón de cosas y a continuación parece dar muchas explicaciones, incluso hacia adentro de los Estados Unidos, de por qué apoyar a la Argentina. Está muy bien lo que dice Amado, ¿no? No es apoyar a la Argentina, es a ciertos sectores dentro del esquema de poder en la Argentina. Sí, y a un tipo de Argentina para un tipo de intereses, ¿no? 5 y 4. Ideas